Según el Instituto Nacional de las Mujeres, las brechas de género son una medida que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. Además, se menciona que es el espacio existente entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales, políticos, entre otros. En este trabajo documental queremos indagar acerca de una brecha en particular, la brecha de género en contextos académicos, específicamente en el universitario, que como respaldan investigaciones y sondeos es una condición social latente y preocupante. ¿Has experimentado algún factor de desequilibrio al presentar algún proyecto o ¿Ser iniciativa? mujer? Sí, muchísimo. ¿Cuál sería? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Bueno, como tal en algunas clases a veces siento que se desvirtúa un poco como nuestra opinión. De hecho, justo hoy tuve una clase en la que hablábamos acerca de la cuestión de la brecha sexogenérica y el cómo en acuerdos de cuestiones de mediación podríamos abordar el lenguaje inclusivo. Y pues el profesor nos decía como de sí, pero como que jurídicamente no, o sea, como que quería darnos la idea diplomática de que quizás lo que nosotros estábamos metiendo no tenía nada que ver con la realidad del derecho. Entonces eso sí se sintió un poco transgresor, porque al final de cuentas es una realidad que sucede, que a las personas, no todas las personas usan el lenguaje inclusivo y tampoco utilizan el la licenciada o la mujer, cosas por el estilo. Y entonces no se nos iba desvirtuando, nos decía como de, pero es que eso no es importante en un convenio. Entonces creo que desde ahí empezaba un poquito. Afortunadamente mi familia no es como que sea un tema el de si eres mujer o no, pero he visto el caso de muchos compañeros que, por ejemplo, bueno, compañeras, que en su caso es que sus papás les dicen mucho de, pues es que eres mujer, tú vas para carreras como de otro tipo, enfermería, odontología o así, pero política siempre es más dirigida a hombres. Al principio, cuando hice mi examen de admisión, veías a muchos niños, éramos muy poquitas niñas las que veías haciendo el examen. Entonces sí te ponía a pensar mucho, pues el tipo de ambiente en el que ibas a estar expuesto. Pero después ya ves a más niñas. Entonces afortunadamente para mí no fue un caso en el que, pues sí, un problema, vaya, el ser mujer. Soy Rocío Álvarez Miranda y soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me especializo fundamentalmente en las líneas de prevención y atención de la violencia de género y bueno, desarrollo varios temas relacionados con género, mujeres, diversidad sexual, cultura de paz y además derechos Por el humanos. simple hecho de ser mujer. Sí, he enfrentado algunas dificultades que tienen que ver con algunos techos de cristal. Por ejemplo, la primera de ellas tiene que ver con el cuestionamiento de las capacidades que tiene uno como mujer para ocupar esta clase de puestos. El otro, la falta de oportunidades, que es diferenciada. Muchas veces la falta de oportunidades tiene que ver con las decisiones de quien te contrata y de cómo te observa desde una perspectiva sexogenérica, y a veces en esas condiciones es más fácil que un varón acceda a unas recategorizaciones o mejores puestos que una mujer porque lo creen más competente o por una cuestión de alianzas masculinas también. Según la UNESCO, en un sondeo que hizo en diferentes universidades a nivel mundial, incluyendo por supuesto mexicanas, en el año 2022, menos de 2/5 partes de los académicos que se denomina esta categoría senior, o sea, profesores, decanos, catedráticos y altos cargos universitarios, y menos de 1/3 de los autores de trabajos de investigación son mujeres, mostrando una situación importantísima a considerar. ¿Perciben que favorecen a los hombres en algún aspecto laboral? Sí, y esto tiene que ver con las alianzas patriarcales. Regularmente quienes están en posiciones de toma de decisiones mayoritariamente son hombres, y las pocas mujeres que llegan, muchas de ellas o tienen el complejo de la abeja reina, ¿no? De me costó mucho trabajo llegar aquí, entonces no ayudo a otras mujeres a crecer. Y además hay como una especie de antagonismos que se han generado entre las mujeres que también impiden pues que las mujeres crezcamos o nos apoyemos entre mujeres en el ámbito laboral. Y además de eso, pues está el asunto de cómo de pronto las formas en que uno llega a los empleos
tienen que ver con la relación de quienes están en el poder y quienes toman las decisiones, ¿no? Y si estos tienen pues estos vínculos patriarcales y sexistas, evidentemente la relación va a estar pues transversalizada con estas actuaciones que van a ser discriminatorias incluso. ¿Has sentido alguna ventaja por el simple hecho de ser hombre? Sí, la verdad es que en mi día a día sí pues percibo cómo son visualizadas las mujeres y cómo somos visualizados nosotros los hombres, y yo creo que en muchos aspectos y en muchos ámbitos tenemos la ventaja en muchos sentidos. Pues la verdad aquí en ingeniería no, porque normalmente aquí la mayoría somos hombres, o la mayoría, pues, obvio, porque pues, mayormente pues, mis compañeras pues, normalmente trabajamos en grupo, entonces pues no miramos nada de eso. Perfecto. ¿Tu carrera ha sido asociada con algún rol de género? Sí, bueno, como la carrera es un poquito, bueno, más bien van muchas mujeres, a nosotros nos han tirado como el comentario más que nada de que ay, tu carrera es para atender camas, entonces como que sí nos han tirado comentarios así. ¿Cree que su trabajo ha tenido la suficiente difusión en su comunidad universitaria? La verdad no, porque pues somos una comunidad, al menos las de medios alternos, somos una comunidad vulnerada estructuralmente. Para empezar no tenemos aulas específicas, nos cambian cuando quieren de salones y pues al final de cuentas solamente venimos 3 días a la semana. De esos 3 días pues literal no existimos, o sea, es como solamente son uno más de derecho y nunca hemos tenido como tal un reconocimiento de la carrera, y en realidad en varias conferencias solamente se dice pues aquí los alumnos de derecho, no se incluye a alumnas de licenciatura en medios alternos. Sí, mi último trabajo, sobre todo que ha tenido trascendencia en la universidad, fue ser coordinadora institucional de equidad de género. Eso me permitió conocer 54 espacios académicos, pero además trabajar con la administración central. Y parte de las cosas que tuve la oportunidad de hacer es, primero, generar las bases para una política institucional de género a través de la transversalidad y la institucionalización de la perspectiva de género y la incentivación de la paridad. Entonces ustedes pueden ver como resultados de mi trabajo en este tema las salas de lactancia, que por cierto en esta administración recibieron un reconocimiento por el trabajo previo que yo hice, ¿no? Entonces, aunque se han difundido, de pronto la gente no sabe quién estuvo detrás de esas iniciativas, como una política de igualdad laboral. Acaban de recibir un distintivo que también es producto del trabajo de todas las políticas de nivelación y acciones afirmativas que se realizaron durante 7 años y que ahora están generando pues políticas de igualdad laboral dentro de la universidad, como los permisos de paternidad, como los permisos de maternidad, la reducción de horas laborales para mujeres que son madres de hijos de menores de 5 años, la recontratación o recategorización de mujeres que, por ejemplo, tienen mucho tiempo en la universidad, pero que no tienen la oportunidad de recategorizarse a una mejor plaza y que ahora con estas políticas pues ya las tienen, ¿no? Hay algunos protocolos que no existían, que también tienen que ver con la prevención y atención de la violencia, y planes rectores que ya incluyen medidas para atender la violencia, prevenirla, sancionarla y capacitar en diversos temas sobre igualdad en materia de educación superior a las universidades. ¿Ha recibido comentarios que minimicen su persona, su puesto o el trabajo que ejerce por el simple hecho de ser mujer? Sí, no solamente aquí en la facultad, sino también como por fuera, en mi servicio social también hacía como esta distinción de, al menos hacia mi carrera y también como mujer, como de, pero pues eso no vale, ¿para qué te esfuerzas? Esto no está sirviendo de mucho. Una ocasión hubo uno de mi jefe directo, me dijo como de que el feminismo no sabía por qué lo hacían. Me tocó estar en el 9M, pues en mi servicio social, y su comentario fue como de, pues yo ya no voy a hacer de qué color vestir a mi hija, si todos los colores nos agarran las feminazis. Su comentario fue así, literal así. Y ese día casualmente iba de verde y me dijo, pues tú eres pro aborto, y empezó como a hacerme comentarios bastante crueles, y yo le decía como de, pues mi ideología no tiene nada que ver con mi trabajo. Entonces de ahí también fue como establecer un límite, pero claramente el señor no lo entendió y creyó que lo estaba atacando. ¿En general o en un entorno en específico?
aquí, por ejemplo, en la universidad? No he recibido más externamente, ya debido a que la gente pues no conoce mismo de la carrera. Entonces pues sí, desde que minorizan ya el hecho la licenciatura sin conocerla, sobre todo agregarle del hecho de que lo haga una mujer. No he recibido ningún comentario. ¿Ha recibido comentarios que minimicen su persona, su puesto o su trabajo que ejerce por el simple hecho de ser hombre? No, honestamente nunca he recibido algún tipo de comentarios orientado a ser hombre. Sí, por un profesor se portaba como que muy prepotente con el hecho de que es mujer y con algunas compañeras. No era la única. Sí, he recibido comentarios de esa índole. Primero, para empezar, es difícil que te escuchen como mujer. Ya les decía que el uso de la voz para las mujeres o ser interlocutoras válidas cuesta mucho trabajo y tienes que posicionarte con fuerza. Pero también si te posicionas con fuerza te ven como una mujer violenta, ¿no? Entonces de pronto una mujer que tiene carácter, una mujer que tiene decisión o toma de decisiones es mal vista, porque tienes que alinearte a lo que los varones marcan, sobre todo en instituciones que son tan conservadoras como la universidad. Entonces cuando rompes con esos patrones empiezas a tener como esquemas de discriminación y de exclusión, pero además eres como la persona no deseada en el ámbito donde te estás desarrollando. Y por otro lado, también hay un cuestionamiento muy fuerte sobre la vida personal de las mujeres, aunque estemos en un campo laboral en donde la vida personal tendría que dejarse de lado. Por ejemplo, una cosa que a mí me han cuestionado mucho es no ser madre o no ser esposa, ¿no? Yo decidí no casarme y no es mi intención tener hijos, y un cuestionamiento fundamental es que una persona que no decide tener una familia convencional o seguir los pasos tradicionales, pues es una persona que no es modelo a seguir como en un ámbito de lo moral, ¿no? Entonces eso también es difícil porque hay muchas gentes que te presionan para que tú tengas una condición moral a través de la familia, a través de la maternidad. Pero también por otro lado es ambivalente porque cuando necesitan que estés hoy en el trabajo, no les sirve que seas madre porque no puedes tener el tiempo necesario para cubrir las condiciones de trabajo. Entonces hay una paradoja ahí, una situación paradójica. Y también siempre es frecuente, sobre todo con una visión interseccional, porque el ser mujer y el no ser tan joven o ser joven en un área donde tienes que tomar decisiones también te invalida porque hay una doble discriminación. Te piensan o con poca capacidad o con poca experiencia, y muchas veces no hay una escucha asertiva ni hay un reconocimiento de tus capacidades frente a esto. Y te enfrentas mucho a eso, a que no te reconozcan como tal porque no tienes cierta edad, pero además porque eres mujer. ¿Que ejerces por el hecho de ser mujer? Como tal, comentarios así directos de minimización, no, pero sí, por ejemplo, tengo una clase que es comunicación, siempre te hablan como de la postura que debes de tener, y nosotras como mujeres, al ser pues hasta cierto punto un poco más sentimentales, un poco más vulnerables, pues sí se nos hace el comentario como de tú firme, tú así derecha, recta, y más porque pues por lo mismo, al ser mujer te bajan y te bajan y te bajan. Entonces, son consejos, pero a la vez que yo supondría que no tendrían que serlo, porque al final pues, no tendríamos por qué cambiar ciertas formas o a cambiar algunas otras para que se nos vea o para que se nos vea como iguales. ¿Ya? Considerando el mismo estudio de la UNESCO, también se menciona que la mayoría de las universidades, o sea el 83%, hacen un seguimiento de las tasas de solicitud, aceptación y finalización de estudios de las mujeres o cuentan con programas de acceso para las mujeres, como tutorías o becas, el 81%. Sin embargo, menos de 2/3 hacen un seguimiento de las tasas de graduación de las mujeres en comparación con la de los hombres y tienen planes para cerrar la brecha. ¿Consideras que se han tenido avances en cuestiones educativas respecto a la disminución de desigualdades de género en la educación y en el campo de trabajo? En la parte del estudio sí se ha visto un gran avance. En la parte laboral hay menos que el estudio. Sí, aunque no en todos los aspectos, pero
La mayor parte del tiempo sí, más porque nuestra carrera tiene más relación con las mujeres, o más bien hay más porcentaje de mujeres en estudiando la carrera, entonces en el estudio está mucho mejor, y en el campo laboral siento que cambia mucho porque en la realidad no aceptan a las mujeres como tal, sino que le dan más prioridad al hombre. Sin duda, a partir de 2015 ha habido políticas muy interesantes que han entrado por la fuerza a las instituciones de educación superior, porque los organismos internacionales a partir de las agendas del desarrollo las han empujado. Entonces los gobiernos no les ha quedado de otra más que incorporarlas a las universidades. La primera cosa interesante que tenemos es que la Ley General de Educación se ha reformado de manera importante, en donde se obliga a las instituciones de educación superior a atender desigualdades de género a través de políticas institucionales, se obliga a tener protocolos y también procesos para atender las violencias basadas en el género que se gestan en las universidades, y ha habido políticas bastante interesantes que se han instrumentado. Por ejemplo, acuérdense que las universidades son centros de trabajo y también son espacios educativos. Tenemos desde aquellas que incluyen que los jóvenes tengan acceso a unidades de aprendizaje en donde aprendan valores, metodologías y perspectivas como la perspectiva de género de manera transversal en sus estudios, o que se integren algunos contenidos de género en las diversas materias o unidades de aprendizaje que tienen, que es un tema que sirve para concientizarlos y para que ustedes tengan herramientas para conocer la realidad y para entender las fenomenologías relativas a las desigualdades y violencias de género. Está también, por ejemplo, que se están capacitando y se está obligatoriamente haciendo que los docentes generen una docencia con perspectiva de género para evitar prácticas sexistas en el aula, en el currículum oculto, porque luego son los profesores quienes en el aula reproducen o refuerzan justamente los estereotipos de género, las desigualdades, o discriminan. Están también, por ejemplo, políticas en donde se trabaja también ya la igualdad laboral. Como les decía, están las salas de lactancia, están, por ejemplo, medidas que se atienden en donde se atiende la segregación horizontal, que es básicamente lo que les platicaba, que haya una distribución adecuada de carreras, que las mujeres se inserten más a las cuestiones de ciencia y tecnología, y también hay una valoración y reconocimiento de los aportes de las mujeres en la ciencia. Ha habido también un avance importante en la segregación vertical, que es que las mujeres ocupen puestos de toma de decisiones o mejores categorías en las universidades a través de ciertos procesos de recontratación y de cambio de selección de personal. Ha habido también, por ejemplo, procesos en donde se busca que haya espacios de concientización sobre las desigualdades basadas en el género, y se han creado estructuras dentro de las universidades para constituir prácticas y políticas que nos lleven desde un proceso de concientización hasta un ejercicio justamente de acciones que, desde diagnósticos con perspectiva de género que nos permitan ubicar las problemáticas específicas en cada universidad, se pueda lograr construir pisos de igualdad y atender los problemas específicos que se tienen en cada uno de los espacios educativos. En adición a lo anterior y conforme a lo que recabó el Servicio de Información de Educación Superior en el 2020, encontramos un estudio relativo a brechas positivas y negativas, saliendo las positivas las que van cerrando y las negativas las que aumentan una tasa de desigualdad. Haciendo una síntesis del estudio en general, si bien hay brechas positivas en el sentido del ingreso y aumento de la matrícula a nivel licenciatura, la brecha negativa en posgrados e investigación se acrecienta con los 5 años que tomaron de referencia, del 2015 a 2020. Y por último, para concluir, ¿hay algún comentario que le gustaría agregar a las personas que desean alcanzar un puesto como el suyo, pero que se encuentran en condiciones inseguras por cuestiones de género? Primero es que yo creo que es importante reconocer cuando estamos viviendo escenarios de desigualdad y de violencia. Cuando no lo reconocemos, creemos que no nos pasa y no ponemos manos a la obra cuando tenemos que hacer algo. El segundo punto es tratar de echar mano de todas las estructuras institucionales que nos permitan ya sea denunciar en caso de que sea necesario, o ya sea generar algunas medidas, o incluso generar de manera colectiva acciones
para que no existan estas desigualdades y estas dificultades basadas en el género. Es decir, una persona, por ejemplo, que enfrenta lo que yo enfrenté, un hostigamiento, pues a lo mejor necesita de una estructura institucional que le permita denunciar, y esa denuncia no solo va a beneficiar a que se sancione a alguien que está incurriendo en una falta a la responsabilidad universitaria, sino que va a evitar que haya una reincidencia de la conducta con otras personas. Si hay un maestro que hace un comentario sexista en el aula y alguien se pone en desacuerdo y le comenta al docente y el docente genera alguna reacción y se denuncia, pues estamos en una lógica de poder transformar a través de la acción, ¿no? De esta capacidad de agencia que estamos. Si estoy viviendo un proceso donde la discriminación me está generando una desventaja, entonces tengo que buscar alternativas para erradicar esa discriminación a través de los medios que tengo o de los apoyos y de las redes que yo puedo formar con base en esta conciencia de género. De acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, WEF por sus siglas en inglés, entre 2006 y 2023, la igualdad de género avanzó de 64.3 a 68.5 en una escala de 0 a 100. El progreso es lento y a este ritmo tomará 134 años cerrar las brechas de género en el mundo, es decir, hasta 5 generaciones. El Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, como socio local de WEF, analizó los resultados para México. En 2024, México obtuvo un puntaje de 76.8 por encima del ranking mundial. Conforme lo apreciado en el video, nos damos cuenta que existe una sensación de desigualdad en este contexto académico y universitario, siendo la gran mayoría de las mujeres que entrevistamos las que nos dieron un testimonio de haber sentido alguna desigualdad en sus espacios de clases o incluso en los laborales, conforme sus diversas formaciones. Las preguntas realizadas tuvieron varios propósitos. Por una parte, distinguir la situación estructural de mujeres y hombres en la universidad, conocer la difusión a las ideas de las mujeres en el ámbito académico, las diferencias que han presentado, y considero que cada una expresó una situación muy clara, y eso fue la inmensa brecha producida, tanto por el objeto de su formación y la asociación sexogenérica que se le da. Por ejemplo, algo que se nos dijo fue pensar en las ingenierías como carreras masculinizadas y a algunas ciencias sociales como la psicología como algo feminizado. Se mencionaron varios comentarios alarmantes, principalmente aquellos estrechamente vinculados a que diversos catedráticos o jefes de lugares de servicios sociales o prácticas profesionales generaban una serie de comentarios machistas, colocaban techos de cristal o demeritaban las capacidades de las mujeres al encasillarlas en una serie de estereotipos de género. Todos estos comentarios reflejan una realidad plagada de obstáculos para las mujeres que, como evidenciaron las compañeras y docentes entrevistadas, hacen más difícil que alcancen puestos estratégicos o acordes a sus competencias, y que además en su labor diaria se vean llenas de cada una de estas limitantes que no las enfrentan los hombres. Pero no todo ha sido una muestra negativa. También se hizo mención de que la universidad ha dado mayor difusión a proyectos con enfoques de género, permitiendo la creación de diversos espacios centrados en la atención a desigualdades de género, y que han tenido un contraste en la enseñanza con profesoras y profesores con formación y sensibilización en los tópicos de género. A pesar de que las respuestas muestran una congruencia con las estadísticas que presentamos en un inicio, no se puede inferir más allá de una muestra pequeña, ya que en estos espacios, si bien se puede inferir una relativa coexistencia con atención a los enfoques de género, muchas de estas problemáticas no suelen externarse de manera espontánea. Muchas voces no quisieron expresarse por diversas inseguridades de exponer un tema incómodo o muy personal. Y a pesar de que apreciamos que la matrícula conforme la población de mujeres ha ido en aumento, no percibimos que los puestos estratégicos de tomas de decisiones sean en su mayoría abarcados por mujeres. El documental es una clara evidencia de un avance generacional en el tema, pero que aún no salda muchas deudas de oportunidades para las mujeres, además de una clara proliferación y mantenimiento de micromachismos en la academia que limitan el actuar de las mujeres en su día a día. Cada pregunta y cada respuesta ha sido una clara manifestación de un contexto académico que sigue manteniendo patrones nocivos, pero que, gracias al ingenio y convicción de las mujeres en sus espacios, ha logrado una mayor visibilización, pero que sin una cohesión y sororidad probablemente no alcance la igualdad esperada. ¿Y tú? ¿Qué haces para equilibrar la balanza en la academia?
¿Crees que las mujeres merecen enfrentarse a estas condiciones por simplemente ser nosotras? ¿Eso qué, Cale? Son tomas para la escena post créditos. De repente. Y ahí va a salir.